ABIAP busca también brindar oportunidades académicas y profesionales para los estudiantes y los jóvenes profesionales que estén interesados en esta práctica. Esta asociación se encuadra en una red global de asociaciones de jóvenes provenientes de diferentes países, entre los cuales se encuentran Colombia, Francia, México, Estados Unidos, Brasil, Perú, entre otros, que comparten un único objetivo de fomentar el arbitraje y su desarrollo. ABIAP cuenta con un comité ejecutivo de 5 miembros, integrado actualmente por Valentina Biondi-Grané, Juan Jorge, Martina Monti, Marcos Palma y quien les habla, que se encarga de llevar a cabo todas las actividades en forma coordinada con el comité ejecutivo de AYAP. Si bien ambos espacios buscan el desarrollo del arbitraje, ABIAP pretende ser un espacio para los miembros más jóvenes de esta comunidad y permitirles darles herramientas pensadas especialmente para ellos y que puedan ser de gran ayuda en los primeros estadios de su carrera profesional. Tenemos por delante una serie de actividades adicionales que creemos podrán interesarles. Ahora bien, respecto a lo que nos convoca hoy aquí, la idea de este evento surgió porque nos planteamos como objetivo lanzar presentando un tema que sea actual y que tenga implicancias prácticas en el día a día de un joven que esté involucrado en el arbitraje. Generalmente, los clientes quieren resolver sus disputas lo antes posible, y esa es una de las razones por las cuales acuden al arbitraje por sobre los tribunales de las cortes locales de un país. El procedimiento abreviado se ha vuelto a tratar recientemente con la incorporación de modificaciones en el nuevo reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Asimismo, actualmente, el grupo de trabajo número 2 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional también se encuentra trabajando en un proyecto para incorporar los procedimientos abreviados a su reglamento de arbitraje. Por lo que nos pareció una excelente idea comenzar conversando sobre esto. Prever la posibilidad de llevar adelante un procedimiento arbitral en forma abreviada que se ajuste a los tiempos del reclamo parece ser una manifestación de dos virtudes del arbitraje: la adaptabilidad y la velocidad en la resolución de los conflictos. Sin embargo, tampoco está desprovisto de algunas observaciones con relación al derecho de defensa de las partes, entre otras. Por ello, hoy nos acompañan 3 prestigiosos expositores que podrán comentarles un poco más sobre las características de este mecanismo. Para cerrar esta breve introducción, nos gustaría darle lugar a María Curuchet, quien, en representación de AYAP, nuestra asociación hermana, les dirá unas breves palabras sobre este lanzamiento en conjunto. Luego de ello, Martina Monti, aquí presente, presentará a nuestros expositores y daremos comienzo al evento, empezando con la presentación del profesor Fernández Arroyo, siguiendo con el profesor Garro, para concluir con la profesora Nutaquela. Muchas gracias por su tiempo. Le doy la palabra entonces a María Curuchet. Buenos días a todos. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a ABIAP por invitarnos a decirnos unas palabras en el día de hoy. Como ya les dijo Laura, yo estoy en representación de AYAP, Argentina Young Arbitration Practitioners, y tanto para mí como para el resto de los miembros de AYAP, estar hoy lanzando este nuevo capítulo para los más jóvenes es realmente una gran alegría. Bueno. El capítulo Very Young fue un proyecto que nos propusimos durante el año 2020 desde AYAP, un año que fue para todos muy desafiante, y la verdad que nos pone muy contentos estar lanzando el capítulo ABIAP en el primer mes del 2021. Desde AYAP nos parecía muy importante contar con un capítulo destinado a los más jóvenes, para que ellos puedan acceder a diferentes espacios y proyectos que los ayuden en el desarrollo académico y en el desarrollo de su carrera profesional en el ámbito del arbitraje internacional. Por eso encaramos este proyecto para ayudar a los más jóvenes a insertarse en el mundo del arbitraje y darles herramientas para que puedan continuar con su desarrollo profesional, sobre todo en Argentina, que sabemos que el arbitraje todavía no despegó a full en su mayor capacidad, pero tenemos esperanzas de que lo sea en los próximos años. Desde AYAP también estamos convencidos que ser parte de una red global que está presente no solamente en Latinoamérica, sino también en otros países del mundo, como ya dijo Laura, es una herramienta clave y fundamental para ofrecer a nuestros miembros más jóvenes una experiencia del arbitraje internacional. Por eso desde AYAP nos contactamos con la red durante el 2020
para lanzar este proyecto de modo conjunto y creemos que hoy desde AVIAP, que está arrancando en el 2021, podrán trabajar junto con los demás miembros de la red para posicionar mejor el arbitraje en el ámbito de nuestra región. Desde AVIAP queremos darle las gracias también a los 3 invitados, que estamos seguros de que nos enriquecerán en su exposición en este tema tan actual, y nos enorgullece tenerlos en nuestro primer evento de lanzamiento de AVIAP. Agradecemos contar con invitados de este primer nivel, y en esta modalidad de estilo webinar que tanto usamos en nuestros eventos en AVIAP, bueno, perdón, no de webinar, sino webinar a partir del 2020, ¿no? Pero de conferencias y exposiciones de expositores de primer nivel. Algunos de ustedes ya han estado en eventos de AVIAP, así que les agradecemos también estar hoy presentes acá. Y estamos seguros que desde AVIAP van a seguir con eventos y actividades de primer nivel, como lo venimos intentando hacer desde el comienzo de AVIAP. Agradecemos también a los miembros del Executive Board de AVIAP, que han trabajado mucho y con mucho esfuerzo en este lanzamiento. Y por último, quiero agradecerles a todos los participantes que están hoy por unirse en este evento de lanzamiento. Esperamos seguir contando con ustedes en todas las actividades que vamos a lanzar durante este año y en los años que siguen, tanto desde AVIAP como desde AVIAP. Y bueno, les dejo adelante con la exposición. Muchas gracias, Laura y María. Mi nombre es Martina Monti y soy integrante del Comité Ejecutivo de AVIAP. Sin más, entonces, vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy, donde abordaremos los desarrollos recientes en materia de procedimientos abreviados en el arbitraje internacional. Luego de las exposiciones, abriremos un breve espacio para preguntas que podrán formular a lo largo del webinar a través del chat. Tengo el agrado de presentar a los expositores del día de hoy, los profesores Diego Fernández Arroyo, Alejandro Garro y María Blanca Nutaquela. Diego Fernández Arroyo es abogado y notario por la Universidad Nacional del Litoral. Obtuvo su máster en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Derecho por la misma universidad. Es profesor en la Facultad de Derecho de Sciences Po en París, donde es el director del LLM en Transnational Arbitration and Dispute Settlement. Es miembro del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, asociado del Instituto de Derecho Internacional, secretario general de la Academia Internacional de Derecho Comparado y expresidente de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Adicionalmente, las universidades de Buenos Aires y Nacional de Córdoba lo han distinguido como profesor honorario. Es miembro de las delegaciones argentinas ante la UNCITRAL y también representó a Argentina y a la ASADIP ante la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, la Organización de Estados Americanos y ante la UNIDROA. También se encuentra activamente involucrado en la práctica de arbitraje internacional como árbitro independiente y experto. Alejandro Garro es abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Luisiana y su doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesor de Derecho e investigador principal de la Parker School of Foreign and Comparative Law de la Universidad de Columbia. También es profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de docencia se enfocan en el Derecho Comparado y en el Derecho Comercial Internacional. Es miembro de los colegios de abogados de La Plata, Madrid y Nueva York y experto de la delegación de Argentina ante la UNCITRAL y ante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de la OEA. Y por último, María Blanca Nutaquela es abogada por la Universidad de Belgrano y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios en la misma universidad. También dicta la asignatura Contratos y Finanzas Internacionales en la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Austral. En el 2012 fue profesora de la Academia de La Haya de Derecho Internacional y además fue profesora invitada por universidades de Bolivia, Brasil, Dinamarca, Ecuador, España, Paraguay, Reino Unido y Uruguay.
Ha sido consultora en temas de derecho internacional privado y árbitro de varias instituciones de América Latina. Nuevamente, muchísimas gracias a los profesores por acompañarnos en el evento del día de hoy. Entonces, en primer lugar, le daremos la palabra al doctor Fernández Arroyo, quien se referirá, entre otras cosas, a la necesidad de contar con procedimientos abreviados en el arbitraje internacional y primeras aproximaciones a las regulaciones en la materia. Doctor. Bueno, muchas gracias Martina, y muchas gracias a todos por la invitación, por varias razones, no solo por permitirme de alguna manera un poco ilusoria estar en Buenos Aires, cosa que hace mucho que no puedo hacer lamentablemente, permitirme aparecer en un afiche abajo de algo que dice Very Young, que siempre es muy reconfortante, y también por haberme invitado junto con dos de las personas que más quiero dentro de este quehacer, que son Alejandro y María Blanca, con los cuales he tenido la dicha de compartir muchas actividades, entre otras actividades académicas. Así que de corazón estoy muy agradecido y los mejores deseos para el éxito de esta joven asociación que seguramente tendrá realmente un gran panorama en un futuro próximo. Y todo lo mejor para todos los que la están llevando adelante. Llevar adelante en los inicios de este tipo de asociaciones no es fácil, y me alegra de alguna manera ser parte de este emprendimiento. Yo no voy a hablar de las reglamentaciones en construcción o que ya existen en materia de arbitraje acelerado, porque lo van a hacer más en detalle Alejandro y María. Yo quisiera, haciendo caso a una de las cuestiones que me sugirieron, marcar un poco el marco en el que esta exigencia de tener un arbitraje más rápido se incardina, ¿no? Porque desde hace unos cuantos años se utiliza la palabra crisis o palabras similares o circunstancias similares cuando uno hace referencia al arbitraje. Mi impresión, que es nada más que una impresión personal y que como tal puede ser falsa y puede estar equivocada, mi impresión es que si hay crisis en el arbitraje, se trata de una crisis de éxito. Se trata de una crisis que está provocada por el hecho de que el arbitraje, poco a poco, aunque ya de una forma muy concreta, muy visible y muy establecida, ha ocupado el centro de lo que es la oferta de mecanismos de solución de controversia, en particular, pero no exclusivamente, para las controversias comerciales internacionales. Esa ocupación de esa posición central, que podríamos decir predominante, y en algunos casos me animaría a decir, por lo menos respecto de algunas materias, de algún tipo de problemas, me animaría a decir que es exclusiva o cuasi exclusiva, es decir, ha desplazado de hecho, de facto, las otras alternativas, no ha sido, y progresivamente cada vez menos, no ha sido sin contraprestaciones. Yo decía hace poco en un trabajo que de alguna manera este éxito del arbitraje le está costando un precio al arbitraje. Y ese precio es, de un lado, sufrir esas tensiones típicas de cuando alguien es el centro de la escena y todos los ojos están sobre ese protagonista principal, y además el hecho de ser cada vez más objeto de múltiples exigencias, ¿no? Al menos, a riesgo de ser muy esquemático y de dejar de lado otras cosas, soy consciente de eso, pero bueno, en un plazo limitado hay que ceñirse a plantear
lo principal. Al menos yo creo que podemos identificar 3 fuentes de donde vienen esas exigencias o esas críticas. La primera de esas fuentes sería los estados y las organizaciones internacionales, es decir, los estados individualmente y los estados como miembros de estructuras internacionales, supranacionales más importantes, que paradójicamente, siendo ellos en gran medida los responsables del auge del arbitraje, el arbitraje no sería hoy lo que es si no fuera por todas las legislaciones tan favorables al arbitraje que han adoptado una enorme cantidad de estados, sobre la base particularmente, no exclusivamente, pero particularmente de lo que han hecho las Naciones Unidas y más concretamente UNCITRAL, y que ahora, cuando el arbitraje ha ocupado este rol preponderante que señalábamos antes, se han puesto más exigentes con el Estado. O sea, primero han montado al arbitraje como un mecanismo central en la solución de controversias comerciales en el mundo, y visto el desarrollo, la gran evolución, ¿no? Y esa centralidad, en un momento comienzan a ser más exigentes con determinados aspectos del arbitraje. Una segunda fuente de esas exigencias viene de distintos sectores de la sociedad civil. Esto es más visible en el arbitraje de inversiones, pero no es exclusivo del arbitraje de inversiones, o al menos algunas de las exigencias al arbitraje de inversiones derraman de alguna manera, no diría contaminan, porque contaminan siempre tiene un poco una vertiente peyorativa, pero tienen un impacto también sobre el arbitraje comercial, sobre todo tipo de arbitraje deportivo, etc. Y esas exigencias tienen que ver sobre todo con elementos de legitimidad. O sea, las críticas van dirigidas a ciertos aspectos débiles que se perciben como débiles de la legitimidad del arbitraje internacional, y de hecho inciden sobre algunas cuestiones particulares como la falta de transparencia, los problemas de incoherencia de las soluciones, algunos problemas en la responsabilidad de los actores, sean estos los árbitros, las instituciones, los abogados, y todo esto ha tenido ya un impacto no solo en reglamentaciones, sino también en decisiones judiciales. Las instituciones arbitrales son mucho más, podríamos decir, sensibles a este tipo de exigencias, y de hecho, yo decía, aunque esto se haya iniciado focalizado en el arbitraje de inversiones, lo cierto es que en el arbitraje comercial tiene un impacto muy grande. Basta mirar lo que están haciendo las instituciones, por ejemplo, respecto de la transparencia en todo tipo de arbitraje. Se mira las últimas normativas o recomendaciones políticas de algunas instituciones como la Cámara de Comercio Internacional, y uno ve claramente que se ha percibido que hay una demanda de transparencia, o se intenta dar respuesta en este sentido. Y finalmente, y acá llegamos a lo nuestro, hay exigencias que vienen de los usuarios, ¿no? de quienes se enfrentan a controversias y quienes en las últimas décadas han optado masivamente por el arbitraje como digamos, el mecanismo más apto para resolver una cantidad enorme de controversias internacionales de la más variada índole. Y esto también es más o menos paradójico, porque los mismos usuarios que masivamente, sistemáticamente, introducen cláusulas arbitrales en sus transacciones comerciales, en general en los contratos, pero también en otro tipo, por ejemplo, en estatutos societarios, etc., son los que ahora parecen estar en la búsqueda de un arbitraje 3B. 3B con B de burro, como decía uno, con B de B larga, haciendo referencia a
adagio comercial español de todo cliente quiere un producto bueno, bonito y barato. Traduciendo un poco a un lenguaje más típico del arbitraje, esto de bueno, bonito y barato, sería, yo creo, planteable como un arbitraje. Lo que se está buscando es un arbitraje eficiente, rápido y de bajo costo. ¿Qué es concretamente lo que esto significa en muy pocas palabras? Bueno, cuando hablamos de eficiencia, lo que se busca es que todos los asuntos, o lo que esperan los usuarios del arbitraje, alguien decía en la presentación, todos quieren resolver los problemas en el menor tiempo posible. Sí, es verdad. Pero más que eso, porque lo que quieren los usuarios es que los tribunales arbitrales decidan las controversias de la manera más completa y efectiva en el lapso más breve posible. Y por lo tanto quieren tener árbitros que sean altamente cualificados, que conozcan claramente las materias que les son sometidas para resolver esos problemas, pero esos árbitros además tienen que estar siempre disponibles, tienen que ser capaces de lidiar con cuestiones que están vinculadas con varios estados, con varios sistemas jurídicos, donde varios derechos, aunque haya uno que aparezca como aplicable, varios ordenamientos jurídicos tienen una potencialidad de al menos aspirar a ser tenidos en cuenta. Y además esas personas tan sabias y tan disponibles tienen que ser perfectamente confiables. Tan confiables que se les exige que no tengan nada que ver, ni hayan tenido, ni vayan a tener, ni potencialmente puedan llegar a considerarse que van a tener algún tipo de relaciones con nadie que tenga algo que ver con esa controversia o con los problemas que están en la base de esa controversia. O sea, es mucha la exigencia y eso se traduce en una cantidad de normas y de decisiones que no voy a plantear aquí. La eficiencia también está relacionada con resultados prácticos, ¿no?, de los procedimientos arbitrales, porque además la expectativa de los usuarios es que se obtenga al final un laudo arbitral y que ese laudo arbitral sea ejecutable en cualquier lugar del mundo, totalmente ejecutable. Y como digo, muchas instituciones han incorporado deberes concretos relativos a la eficiencia del procedimiento y relativos a la eficiencia específica de los árbitros. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no iríamos, ya dejaríamos el contexto para meternos más en otro tema que no es específicamente el nuestro de hoy. Respecto del costo, también voy a ser breve, pero el costo siempre está muy vinculado con la celeridad, de una manera o de otra, porque hay una exigencia de ambas, de menor costo y de más celeridad, o porque el hecho de apuntar a un arbitraje más eficiente normalmente en muchos casos tiene un efecto en estas dos vertientes. Es decir, suele provocar un arbitraje más rápido y menor tiempo, suele ir acompañado de un menor costo, como vamos a ver con algún ejemplo o en las exposiciones que vienen después. Con el costo, la paradoja me parece a mí que consiste, pero también hay una paradoja aquí, en que los mismos usuarios, que como decíamos concluyen contratos donde incluyen sistemáticamente cláusulas arbitrales y que saben muy bien, porque por lo menos los que son habituales del comercio internacional, que son profesionales del comercio internacional, saben muy bien los costos que apareja el arbitraje, algunas veces después reclaman por lo mucho que les cuesta ese mecanismo cuando finalmente se ven sometidos a ese mecanismo. En general, yo diría, sin entrar mucho en detalle, que muchas de esas críticas son al menos opinables.
y si se me permite, el arbitraje internacional es costoso, y todos los que tienen algo con el arbitraje lo saben. Es costoso fundamentalmente por la necesidad de abogados sofisticados, no estoy hablando de los árbitros ahora, ¿no? De los abogados, que operan en un mercado que no es extremadamente competitivo. O sea, parece muy competitivo, parece que hay muchos actores. Yo no lo compro con la cantidad de casos provocados por esa centralidad, esa cuasi exclusividad del árbitro, siendo pocos, no es raro que los servicios, esos servicios tan complicados, siendo costosos. Pero además, esos costos suelen ir, no voy a decir inflados, pero digamos, suelen ser mayores porque el procedimiento arbitral internacional, las quejas representantes los que hablan procedimientos que tienen costos añadidos, ¿no? Si uno, por ejemplo, establece una situación de producción muy compleja de documentos, o uno tiene que tener, por las características del caso, tiene que tener unas pruebas periciales muy difíciles, hechas por, ahí sí, un mercado totalmente finito, donde hay muy pocos especialistas que pueden brindar esas pruebas. Eso realmente tiene un impacto en el precio, y tiene un especialista en los casos, y una buena prueba pericial, dependiendo de la complejidad y la especialidad, puede llevar un tiempo considerable. Entonces, ¿cómo da esto con la celeridad que es nuestro tema? Lo que han hecho muchas instituciones, y Alejandro y María se van a referir a dos reglamentaciones específicas, es intentar escuchar este reclamo ofreciendo procedimientos acelerados. Y es curioso porque ya hay instituciones que ya han modificado su procedimiento acelerado, que han introducido hace muy poco tiempo, y ya lo van intentando hacer todavía más eficiente o más acelerado, con la poca práctica que ha habido todavía al respecto. Básicamente intentan reducir plazos, eliminar algunas etapas que pueden ser eliminadas, penalizar a los árbitros que no son suficientemente rápidos. Ustedes saben que en algunas instituciones eso está incluso tabulado, es decir, aunque no se publique, está tabulado en el sentido de que si ese tribunal y tiene un esquema muy bien hecho de cómo se reducen los honorarios de los árbitros que no son capaces de ser rápidos. Y en general esos arbitrajes acelerados están unidos también con el costo. Es decir, se imponen, salvo voluntad específica y concreta en contrario, se imponen en los arbitrajes que son arbitrajes de un costo de que no... La seguridad también tiene particularmente establecen plazos larguísimos para la presentación de los memoriales, o si el procedimiento a solicitud de una de las partes, o por acuerdo de las partes, eso ocurre menos, es bifurcado, ¿no? Y se separan distintos aspectos del procedimiento, es muy difícil después pedir que el procedimiento sea rápido. O si las partes suspenden repetidamente el procedimiento, uno por ahí mira los datos de un caso y dice, en este caso los árbitros tardaron 4 años. No, a lo mejor no tardaron 4 años, a lo mejor el procedimiento estuvo suspendido 3 de esos 4 años. Y a veces es muy razonable porque las partes están, por ejemplo, intentando llegar a un acuerdo, o va a haber un cambio de gobierno, y esto sobre todo afecta al arbitraje con participación estatal, sea comercial o de inversiones, y se prevé un cambio de actitud o un cambio de normativa
y entonces las partes dicen, vamos a esperar a ver qué pasa cuando llegue este nuevo gobierno. Son cosas que pasan cotidianamente y que lógicamente nos indican que la celeridad no es un valor en sí, ¿no? Es un valor que está dentro de un contexto y habrá que ver si en todos los casos es importante que el arbitraje sea más rápido o no. Puede pensarse a lo mejor que un árbitro con experiencia y que se pueda considerar un buen árbitro es capaz de tomar el control de la situación y por muchos problemas que haya va a poder conducir un procedimiento de manera rápida y eficiente. Pero lo cierto es que si bien la designación de un buen árbitro siempre es aconsejable y es una condición necesaria para tener un buen arbitraje, pero no una condición suficiente. La complejidad del caso, algunas circunstancias particulares, como dije antes, como es la presencia de un Estado o de una repartición estatal, que hace, digamos, automáticamente el arbitraje más lento, sin hablar del comportamiento de los abogados y de las partes que muchas veces pueden arruinar los mejores esfuerzos de los árbitros para tener un arbitraje acelerado. Entonces, para concluir esta presentación general que puede, yo creo, señalar un poco el marco más amplio para hablar de las realizaciones concretas de un CITRAL y de la CCI. Yo diría que hay una serie de reflexiones que podemos plantearnos. La primera de ellas es que es curioso que se pida al arbitraje actualmente abiertamente y que haya discusiones sobre esto y que las instituciones se preocupen por dar respuestas, que se pida eficiencia, rapidez, bajo costo, cuando tradicionalmente se nos ha dicho que el arbitraje, entre las características típicas del arbitraje que lo diferencian de otro mecanismo de solución de controversias y sobre todo de la justicia estatal, está la de ser eficaz, rápido y de tener, al menos en términos relativos, un costo inferior por el hecho de solucionarnos el problema rápidamente y eficazmente. Puede ser que el costo en términos absolutos sea mayor, pero el hecho de garantizarnos en mucha mayor medida una respuesta más rápida y más eficiente a nivel internacional compensa ese costo, o compensaría ese costo. Eso es lo que se nos ha dicho siempre. Sin embargo, todos estos reclamos parecen un poco desmentir esa idea y el hecho de que las instituciones estén dando respuesta, o sea, hayan tomado como válidas esas críticas, parece indicarnos de que no es tan así, o al menos no está ya a la altura de lo que esperan los usuarios. O sea, los usuarios han colocado al arbitraje en el centro porque estaban persuadidos de que el arbitraje era claramente eficiente, rápido y relativamente, en esos términos relativos que lo hemos planteado, menos costoso que otros procedimientos. Ahora parece que están dudando. Y entonces las instituciones están respondiendo rápido para decir, nos amoldamos a esa exigencia más fuerte y seguimos ofreciendo el mejor producto del mercado, ¿no? En el mercado, entre comillas, de solución de controversias. Una segunda reflexión es que los otros productos que antes ni los mirábamos están siendo cada vez más promovidos. De un lado tenemos la mediación, que si bien ha tenido mucho auge a nivel estatal en muchos lugares, no ha tenido esa fuerza para solucionar cuestiones de comercio internacional. Sin embargo, vemos también todas las instituciones están cada vez más interesadas en promover, ¿no? en alentar a las partes a ir a la mediación. En gran medida hay también una cuestión de costo ahí entre los elementos que se tienen en cuenta. Y no solamente hablo de las instituciones para la solución de controversias. La misma UNCITRAL, como ustedes saben, ha hecho una convención la Convención de Singapur, intentando mostrar que un acuerdo
basado en una mediación, un acuerdo transaccional basado en el producto de una mediación, puede ser tan eficaz como un laudo arbitral. Vamos a ver, todavía es muy pronto para decir que esto sea así, pero al menos eso es el pensamiento que ha estado detrás de esa idea. Por otro lado, varios estados están especializando la justicia a través de cortes especiales o jueces especiales o salas especiales a nivel de apelación, sobre todo, con la idea de captar algunos de los casos que van al arbitraje, o por lo menos darle una solución tan eficaz como puede dar el arbitraje en la justicia estatal. Y tratando de que en esas salas el procedimiento sea lo más parecido posible a lo que puede ser un procedimiento de un arbitraje internacional. Yo siempre pongo como ejemplo que el hecho de que esa especialización que, por ejemplo, existe ahora en Francia, que está muy activa, muy activa, el año 2020 ha dado muchas decisiones muy interesantes, esa sala comercial internacional de la Cámara de Apelaciones de París. Es muy interesante que en esa sala, siendo Francia como es con el francés, se pueda litigar en inglés, por ejemplo, ¿no? Es una descarada intención de competir con el procedimiento arbitral. Y la otra reflexión que quería hacer, y con esto termino, es que además de todos los esfuerzos institucionales que venían ya de antes, es evidente que la situación que estamos viviendo en el último año tiene un impacto en esto de la eficiencia, el costo y la celeridad. Porque también haciendo referencia a algunos dichos tradicionales, ¿no? Como esto de hacer de la necesidad virtud, no hay mal que por bien no venga, el hecho de tener forzosamente que ir a la virtualidad, y todos hemos pasado este año no solamente con clases o webinars, sino también con audiencias y reuniones de todo tipo en los arbitrajes virtuales, hace que será casi imposible en el futuro que una reunión de pocas horas en un arbitraje internacional sea presencial, como muchas veces eran en el pasado, cuando todos han visto que es muy fácil organizar una de estas reuniones, sobre todo para reuniones cortas o en las que no se necesitan, o en casos que no sean complejos, y en las que no se necesita intervención de testigos, de expertos, etc., va a ser casi imposible que alguien logre persuadir a los demás de que eso sea presencial, como se hacía muy habitualmente en el pasado. Y eso va a tener, y está ya teniendo, un impacto evidente en lo que es sobre todo costos, pero también, al menos indirectamente, en la celeridad de los procedimientos. Y finalmente, yo mencioné varias veces, pero simplemente quiero aclarar, mencioné hacia el pasar esa visión del arbitraje que se nos presentaba siempre, las ventajas del arbitraje respecto de otros mecanismos, y sobre todo esa comparación que se hacía tradicionalmente y que algunos siguen haciendo con la justicia estatal. Hay que estar muy atento con eso. Yo creo, hace mucho tiempo, que el arbitraje en realidad compite contra sí mismo. Y esto es una prueba. No compite con la justicia estatal, compite contra el hecho de ser percibido como menos eficiente de lo que era antes. Y ante ese riesgo, el arbitraje rápidamente intenta reaccionar y muestra cómo rápidamente puede dar otras ofertas. Vamos a ver con qué eficacia y con qué aceptación. Si ustedes miran bien, donde mejor funciona el arbitraje no es donde funciona mal la justicia, sino al revés. En los países, piensen en cualquier país que les parezca donde el arbitraje tiene mucho éxito, normalmente es un país donde también la justicia estatal funciona bien, o por lo menos razonablemente bien, porque el arbitraje necesita también de una buena justicia estatal para todas las veces en que hay interacciones. Cuando la justicia estatal es mala, el arbitraje también suele ser malo. Lo dejo ahí. Creo que con esto más o menos ponemos un panorama un poco
general, y esto puede darle lugar a Alejandro a entrar ya en materia concreta, específica respecto de la normativa de UNCITRAL. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Diego, por brindar este excelente encuadre e introducción sobre la materia. Sin más, entonces, le damos la palabra a nuestro segundo expositor, el doctor Alejandro Garro, que se referirá a los avances regulatorios de la UNCITRAL sobre procedimiento abreviado. Doctor. Muchas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero confirmar que me escuchan bien, me ven bien, porque Sí. es inevitable que los problemas de interconexión a veces hace que se congele o se vuelva más lento la exposición, la presentación. Pude seguir, por suerte, muy bien la exposición de Diego, a quien le estoy muy agradecido, pero ocasionalmente me pasó que tu imagen se congelaba. Probablemente no sabemos nunca de dónde viene este origen, pero me harán saber o a través del chat hagan saber a los organizadores si hay este problema. El agradecimiento. En mi caso debe ser el frío, ¿eh? En mi caso debe ser el frío. Puede ser. Entonces acá van a poder esperar también algo similar, puede ser. Pero primero las gracias de rigor muy especialmente a DIAP y a YAP, especialmente por ser esto tan inusualmente una congregación donde los más jóvenes convocan a los jóvenes y también a los viejos para dar una presentación. Y me parece que esto es producto de la iniciativa de los organizadores, a quien quiero comendar por haber hecho esto, y también para haberlos felicitado por haber escogido precisamente, al menos de mi punto de vista, poder estar y ver a dos colegas y amigos tan queridos como Diego y María Blanca. Es realmente un doble honor y un doble placer. El marco que nos ha dado Diego en general ya nos hace reflexionar acerca de cuál ha sido el llamado de este arbitraje acelerado y la razón por la cual instituciones privadas han multiplicado este sistema, lo han inclusive revisado, como en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, al que nos hablará María Blanca en pocos minutos, revisado en base a la experiencia. Hay modificaciones sobre el arbitraje expedito en pocos años, y lo mismo puede decirse de otras instituciones privadas también. Así que creo que este es un tema muy importante, que creo ha sido muy bien ajustado en la presentación inicial por Diego, en el sentido de que el arbitraje, siendo víctima de su propio éxito, tiene necesidad de continuar respondiendo y ejerciendo aún, presionando más para poder lograr este objetivo de las treve largas, del bonito, barato y bueno, que es intrínsecamente incompatible y en tensión. Y de eso se trata el por qué la dificultad de equilibrar este tipo de arbitraje acelerado. Dos palabras van a ser fundamentalmente dentro de los 15 minutos que me dieron. La primera, para recapitular acerca de lo que UNCITRAL, o llamada CNUCMI, ha hecho en esta área, para después enfocarme en el proyecto específico sobre las disposiciones de arbitraje acelerado que están en cuestión, para que el auditorio tenga noción de cómo esta tarea de la UNCITRAL se enrosca dentro de otras tareas iniciadas ya, quizá en el año 1958 con la Convención de Nueva York, aunque formalmente UNCITRAL no estaba reconocida. Fue la tarea precisamente de Naciones Unidas la que hizo este tratado internacional tan exitoso, baluarte del arbitraje de hoy en día, seguida después, posteriormente, con el año 1985, con la ley modelo, que de nuevo sigue siendo modelo para más de 90 países, incluyendo ahora a la República Argentina, Uruguay, Chile y tantos otros países vecinos. Después continuamos también con un reglamento de arbitraje, que se inicia en 1976 y que se reforma en el 2010 y más recientemente en el 2013. Esto es importante porque lo que yo voy a hacer referencia a las disposiciones sobre arbitraje acelerado se precisamente incorporan dentro de las reglas de arbitraje de UNCITRAL del año 2013, y por lo tanto es importante tener en cuenta ambos reglamentos. También no quiero dejar de destacar, especialmente para esa cantidad de árbitros o árbitros potenciales que nos están escuchando, de que también la CNUCMI ha elaborado unas notas sobre organización del procedimiento arbitral, originalmente hace muchos años, en los años 90, que después han sido posteriormente en el año 2016 también modificadas. Es interesante porque es un buen también elemento, herramienta para los árbitros y los abogados para hacer un chequeo de los temas importantes en el arbitraje y cómo se van desarrollando.
Lo que voy a hacer en las presentaciones que me quedan, y ya son 10 minutos en cambio de 15, es simplemente darles una visión de qué consiste estas disposiciones sobre arbitraje acelerado. Me encantaría incorporar algunas críticas que se han hecho sobre estos temas, sobre algunas de las disposiciones. No son muchas, no son más de 16, y tengo quizá bajo el compartir pantalla, puede mostrarles a ustedes que estas disposiciones sobre arbitraje acelerado, si se puede ver ahora, están en un documento de Naciones Unidas, que ustedes van a ver, como todos los documentos de Naciones Unidas, con la palabra A mayúscula /CN.9, indicando que es la Comisión de UNCITRAL, y después viene otra barra y hace grupo de trabajo, o working group, número 2, que es el que se está encargando de esta tarea, y después, fundamentalmente, haciendo otra especialización, hablando de que dentro de eso, el tipo de documento de trabajo. Y yo me voy a estar dirigiendo especialmente al documento de trabajo identificado bajo la sigla en español GP 214, que es el que está en español, el que acabo de ver, ustedes ven en la pantalla, que está ampliamente disponible en la página de la CNUDMI o de UNCITRAL, y que ustedes podrán ver ahí. Ahí están esas 20 disposiciones que se están proyectando para hacer, con la única salvedad de que esa es el texto que se discutió en el mes de septiembre, y aquí ahora en el mes de enero se redactó otra nueva documento, que es el que está bajo la sigla WP.216, que no está en castellano todavía, pero es el que se va a discutir en la próxima reunión de UNCITRAL. Acá ven grupo de trabajo número 2, documento de trabajo 216, está disponible, por ahora solamente en inglés, pero está disponible para que ustedes vean cuáles son las disposiciones que se están actualmente discutiendo. Y creo que es importante también brevemente saber cómo se elaboran este tipo de documentos, quién los hace. Obviamente son los delegados que están de cada uno de los países que conforman esta comisión, que se va rotando. La República Argentina es parte de ella en este momento, pero se va rotando cada 6 años, pero que intervienen y elaboran, discuten y reelaboran y rediscuten estos documentos. El que se va a hablar en la semana del 22 a 26 de marzo, por vía virtual, pero también creo que se ha propuesto hacer híbridamente. Vamos a ver cómo están el tema de las infecciones acá en Nueva York, pero se va a hacer, esto es público también, y se va a hacer esta discusión de UNCITRAL sobre este tipo de documento. Creo que es importante que lo vean, porque de nuevo no hay una sola manera de poder enfocar cómo hacer el sistema más eficiente, menos costoso, más rápido, más barato, y cómo compatibilizar ese objetivo con el que sea una resolución equitativa, respetando el derecho de las partes y que sea justa. Todo esto es difícil, y lo prueba está que la misma trayectoria del arbitraje hasta ahora lo ha demostrado, porque donde precisamente la eficiencia, el costo y celeridad es un punto que siempre ha estado en crítica. Fundamentalmente creo destacar 2 puntos. Estos delegados de los gobiernos suelen estar ayudados muchas veces por organizaciones no gubernamentales que también dan su opinión sobre este tipo de proyectos. Acá es importante destacar que ha habido una organización que se llama bajo el nombre ICCA, que agrupa todas las instituciones de arbitraje privadas, el International Council for Commercial Arbitration, ha dado algunas observaciones, a mi juicio no muy útiles, porque simplemente ha comparado las disposiciones de la CNUDMI o de UNCITRAL con las de otras disposiciones más privadas. Pero hay una asociación que yo no conocía, que se llama Asociación de Arbitraje de Miami, bajo el nombre MIAS, que ha hecho observaciones también públicas muy útiles acerca de cómo poder equilibrar, compatibilizar estos objetivos en tensión. Creo que también es importante saber que gobiernos, delegaciones, ocasionalmente también dan su punto de vista. Y tenemos del gobierno del Estado de México y de Suiza también sugerencias, a mi juicio muy atinadas también, con respecto a posibles críticas acerca de estos proyectos de disposiciones que se están discutiendo. Y para algo que es lo último, pero no lo menos importante, la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en los últimos años ha tomado una tarea activa
y ha habido funcionarios de la Consejería Legal que han consultado al profesor Fernández Arroyo, a la profesora María Blanca Notaquela y otros académicos argentinos sobre este tema. Así que ha habido ya un diálogo. De ahí a que se lo hayan hecho saber a UNCITRAL, no me consta ni lo sé, si le han hecho conocer cuáles son las opiniones de, aunque sea de un grupo de académicos argentinos sobre este tema, pero creo que es útil saber que aunque sea abierto el juego, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, para que si hay inquietudes las puedan hacer llegar a acercar. Creo que esto es muy importante en la labor de UNCITRAL, de que se consulten no solamente a académicos o abogados, sino también a sectores que tienen interés en estos temas dentro de cada país y que le hagan llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y esta Consejería Legal a su vez la haga llegar a UNCITRAL para que vean cuáles son las inquietudes de cada uno de los organismos o instituciones o grupos de interés en cada uno de estos países. Creo que en los pocos minutos que me quedan hay 5 puntos fundamentales dentro de estas disposiciones que creo hay que tener en cuenta, y creo que con eso probablemente pueda abrir el juego para que después María Blanca pueda comparar y contrastar con las reglas de la CCI sobre arbitraje expedito con lo que está haciendo UNCITRAL en ese sentido. Y lo voy a limitar en este sentido. Primero, con respecto a cuándo son aplicables estas reglas sobre arbitraje acelerado. El segundo punto es cuál es el procedimiento de nombramiento y cuál es el número de árbitros que debían presidir este tipo de arbitrajes. El sistema de recusación, si debe o no ser diferente al que existe en las reglas de arbitraje en general. El procedimiento a seguir, es decir, más allá que los plazos se acorten o que haya, cuál va a ser la discrecionalidad del tribunal arbitral para precisamente acelerar este tipo de arbitraje, y cuáles son las características de la prueba a ofrecer que van a hacer el arbitraje acelerado diferente del arbitraje, digamos, regular o común. Y finalmente el tema del laudo, obviamente, cuáles van a ser las características de este laudo que va a ser diferente al laudo generalmente emitido en los arbitrajes en general. Empezando por el punto primero, el de la aplicabilidad, que es crucial. Ya se ha llegado a un consenso en que estas reglas de arbitraje acelerado van a estar incorporadas a un apéndice de las reglas de arbitraje de UNCITRAL del año 2013. Y va a quedar muy claro que estas reglas se van a aplicar solamente por acuerdo de las partes. Es decir, no hay duda que el arbitraje acelerado está hecho para arbitrajes de menor monta, donde el número de partes son 2 partes nada más, sino 3, 4, 5, donde los temas no sean excesivamente complejos, fácticos o jurídicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la disposición número 1 supedita la aplicabilidad de las reglas al acuerdo de parte. Esto es un punto que tiene que estar muy presente. Por supuesto que las partes pueden no ponerse de acuerdo, en cuyo caso va a ser el tribunal arbitral el que va a decidir, y lo importante es tener en cuenta que para decidir si se va a aplicar o no un sistema de arbitraje acelerado, el tribunal arbitral va a tener en cuenta diversos criterios que están enumerados. Algunos pueden parecer obvios, otros no tan obvios, en la disposición número 3, párrafo 3, donde dice que hay que tener en cuenta la urgencia y trascendencia del momento en que ha de resolverse la controversia, la etapa del proceso en que se pide el arbitraje acelerado, su complejidad jurídica y fáctica, la suma litigiosa, algunos hablan de 2 millones, otros hablan de 3, muchos otros dicen, ¿por qué no poner 5 para que las partes después no inflen el monto a reclamar, etcétera? Lo importante es saber es que todos esos elementos se van a tener en cuenta, pero serán las partes las que van a decidir si se aplica o no este arbitraje acelerado. Por supuesto, las partes por ahí pueden ignorar esto, y por eso es una buena práctica de instituciones arbitrales, y de la que CNUDMI también ofrecía, de que el tribunal arbitral llame la atención a las partes con respecto a la posibilidad de que el arbitraje tenga un trámite acelerado. En la disposición número 1 es muy interesante porque expresa, la disposición número 2, perdón, expresa algo que pareciera ser obvio. Dice, las partes actuarán en este arbitraje acelerado con celeridad y eficacia a lo largo de las actuaciones a fin de lograr una solución equitativa y eficiente. Bueno, de esto se trata, pero este equilibrio entre estos objetivos, las 3B, como decía Diego, intrínsecamente en tensión, incompatible, hay opiniones diferentes sobre este tema. Y creo que tengan en cuenta ustedes que estas opiniones pueden dividir no solamente a nosotros como individuos, sino que cuando se presenta un arbitraje en la vida real, van a ver que probablemente las partes, una de ellas puede ser que tenga más interés en la otra, en que sea acelerado. Probablemente sea el reclamante o el demandante.
también van a ver que los abogados tienen su propio interés. Muchas veces uno de los abogados le dice, bueno, ¿qué tal la propuesta esto de hacerlo acelerado? Dicen, de ninguna manera, no queremos, nosotros queremos tener el mes de enero de vacaciones, o queremos, por otro lado, tenemos otros asuntos que atender. Así que muchas veces no es esto un tema obvio de que los abogados van a estar todos a favor del arbitraje acelerado. Y finalmente los árbitros también. Cada uno puede tener su opinión y como ustedes saben hay arbitrajes más zurdos que otros. Hay unos que son más liberales, más de izquierda, más donde dicen favorecen en alguna manera el costo y la eficiencia por encima del debido proceso, más conservadores otros donde dicen no, momentito, este costo y eficiencia va a tener un costo muy alto, que es el debido proceso, y por lo cual para poder salvaguardar la validez del laudo, y que pase el filtro del artículo 5 de la Convención de Nueva York, muchos árbitros van a decir, nosotros vamos a, si una parte pide 10 testigos, bueno, vamos con los 10 testigos. Y el otro árbitro le va a decir, no, ya hay 3 que están hablando de lo mismo, uno hable solamente de esto. Va a haber diferencias de opinión. Lo importante es que las normas sobre disposiciones sobre arbitraje acelerado no ponen un obstáculo de eso, porque son lo suficientemente general como para decir de que el árbitro o el tribunal arbitral promoverá la celeridad y la eficiencia y tendrá la posibilidad de limitar el número de testigos, limitar el número de documentos, de presentaciones, etc. Como mi término de los 15 minutos ya están dejando de lado y me falta la mayoría de los temas para discutir, simplemente quiero destacar de que en el tema del nombramiento de árbitros ha sido delegado generalmente, obviamente a las partes, en defecto del cual va a ser una autoridad nominadora. En general se ha propuesto, como es una regla de UNCITRAL, que sea la Corte Permanente de Arbitraje que lo sea, que para la Argentina viene muy bien porque en Buenos Aires tiene su delegación y para un arbitraje que tenga sede en Buenos Aires sería fantástico. La delegación mexicana ha objetado que se tenga que necesariamente ir a la CPA como autoridad nominadora y ha propuesto que cada estado, tal como hace la ley modelo de UNCITRAL, se encargue de decidir cuál sería la autoridad nominadora sin que necesariamente sea el secretario general de la CPA el que determine eso. Pero lo importante es que la notificación de arbitraje, que va a ser el mismo escrito de demanda, va a tener que incorporar cuál va a ser esa autoridad nominadora y cuál va a ser la propuesta para la designación o nombramiento de árbitros si la parte no lo hace. En el tema de recusación no hay grandes novedades porque no se hace modificaciones a los criterios de independencia e imparcialidad que ya están en las reglas de arbitraje de UNCITRAL. Pero el procedimiento sí. Hay, por supuesto, la necesidad de convocar una conferencia de gestión, una conferencia general de gestión del caso dentro de los 15 días de comenzado el arbitraje y también de hacer un calendario procesal. Pero creo que es interesante destacar aquí que en este caso se va a hacer con una mayor celeridad porque se pide de que sea dentro de los 15 días constituido el tribunal arbitral. Esto creo que ha llevado algunas críticas a mi juicio justificadas porque es difícil dar una conferencia de gestión sin antes haber escuchado, aunque sea, cuáles son las objeciones de la otra parte. Por lo que me parecería más ajustado hacer los 15 días correr, no a partir del nombramiento del tribunal, sino a partir del momento en que se haya contestado la demanda, porque ahí a partir de ese momento el tribunal arbitral tiene una idea más acabada de cuáles son los temas en controversia. El tema de la audiencia, y con esto voy terminando, ya me queda esto y el laudo nada más, me robo, Martina, nada más que 2-3 minutos extras. El tema de la audiencia. En no hay excepciones en este sentido, en el sentido de que obviamente que sería ideal que si hay una cuestión que está claramente de puro derecho, el tribunal arbitral lo haga sin audiencias. Pero no hemos llegado a este estadio de legitimidad de los tribunales arbitrales, ni de inversión, ni comerciales, donde los árbitros decidan acá no hay ninguna necesidad de dar ninguna audiencia, así que directamente es una cuestión de puro derecho. Aun cuando sea así, si una parte lo pide, y aún en estas disposiciones de arbitraje acelerado, un tema de debido proceso obliga, o temor, o pánico, de que pueda haber una decisión, una invalidez del laudo que se pueda dictar, hace que se tenga que dictar una audiencia. Por supuesto, la audiencia será más reducida, y con otras características a la audiencia en general de otro tipo, pero la audiencia va a seguir siendo un elemento elemental del debido proceso. Esto requeriría un examen más detenido que el tan superficialmente el que estoy dando yo, pero en la disposición número 11 van a ver que dice claramente cuando ninguna parte lo solicita. Con respecto al laudo, no hay discrepancia con respecto de que el laudo tiene que tener motivación.
tiene que tener motivación, pero que sea un poco más resumida, sumaria, que el árbitro más razonado que los otros. Nadie discute que eso es una buena idea, habrá que ver cómo el tribunal arbitral, que por supuesto va a estar muy cuidadoso de salvaguardar la validez de ese árbitro y por lo tanto de ese laudo, y por lo tanto de que los razonamientos sean lo suficientemente claros y exhaustivos, vamos a ver qué es lo que los tribunales hacen. Pero tienen la facultad de hacer una motivación mucho más resumida. El plazo para laudar es otro tema, porque se piden obviamente que sean plazos reducidos, 6 meses, 9 meses, a partir del momento que comenzó el caso, o a partir de la clausura del caso, mucho menos. El problema que tenemos acá es que las disposiciones de arbitraje acelerado no aclaran muy bien cuáles son las sanciones, qué pasa si no se dicta dentro de los 6 meses o los 9 meses. Y la delegación mexicana también ha objetado a esta falta de claridad, pero yo creo que la CNUDMI lo ha hecho a propósito de este tema, en el sentido que ya sabemos que es probable que si no se ha logrado llegar a un laudo, va a haber una prórroga, ya sea a pedido del tribunal o con autorización obviamente de la institución. Pero lo que importante que hay que saber es de que en general la falta de cumplimiento de dictar el laudo dentro de ese plazo va a determinar su nulidad. Y por eso que es tan importante, no lo define cuáles son las consecuencias. Las disposiciones que están proyectadas no definen cuáles son las consecuencias de no dictar el laudo dentro del plazo. Termino diciendo y concurriendo con lo que decía el profesor Fernández Arroyo. Qué interesante que este movimiento del arbitraje acelerado, esta urgencia de poder impulsar el arbitraje con mayor costo y eficiencia, viene precisamente debido a que el arbitraje se ha convertido en el modo privilegiado de definir disputas internacionales hoy en día. Y a nivel doméstico, salvo excepciones como en el caso de la Argentina y otros pocos países, está teniendo muchísimo vuelo también el arbitraje a nivel doméstico al arbitraje comercial. Así que creo que también va este arbitraje acelerado y la experiencia que se recoja empujar para que el arbitraje de inversión, también sometido a grandes críticas sobre muchos otros aspectos, y el arbitraje comercial internacional regular también aumente o pueda obtener un mejor equilibrio entre estas 3B, entre esta eficiencia en el costo, rapidez en su duración y junto con una solución equitativa y justa. Y finalmente, no creo que sea desajustado también hacer la reflexión final que hizo el profesor Fernández Arroyo, el impacto que tiene este éxito del arbitraje en la justicia estatal. He observado que el Código Civil, Procedimiento Civil de Brasil del año 2015 incorpora una disposición interesantísima donde le da a las partes la facultad de determinar los plazos para hacer sus presentaciones escritas, independientemente de lo que determine el tribunal. Y siempre me he preguntado yo, ¿por qué en el procedimiento civil no se le da esa autonomía a las partes, como se hace en el arbitraje? ¿Qué necesidad de decir que el demandado tiene que responder entre los 30 días o los 45? Si las partes deciden que sea 10 días o 90, ¿por qué no va a vincular al tribunal eso? En un procedimiento civil exclusivamente patrimonial. Y creo que el arbitraje tiene ese impacto en un mejoramiento a la larga de la administración de justicia estatal de todos los días, que es en definitiva lo que todos nosotros queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garro. Fue muy interesante conocer su perspectiva sobre la labor de la UNCITRAL en esta materia. Finalmente, entonces, le pasamos la palabra a la última expositora del día, la doctora María Blanca Nutaquela, que se expedirá sobre el derecho de defensa y los arbitrajes abreviados bajo la óptica del nuevo reglamento de arbitraje de la CCI, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Doctora, adelante. Muchas gracias. Es un placer inmenso para mí compartir esta charla con Alejandro y con Diego, a los que quiero muchísimo, y además respeto y valoro intelectualmente, así que bueno, excelente la idea de juntarnos que tuvieron los organizadores, a quienes también agradezco, por supuesto, estos very young que están organizando y que esta entidad con la gente más joven, que me parece algo realmente, algo fantástico. Y el tema sobre el cual estuve reflexionando un poco, esto del derecho de defensa y el arbitraje abreviado, y
me hizo pensar un poco que en el derecho en general es bastante habitual que existan distintos valores en juego que se enfrentan. Cuando no se enfrentan valores, quizá los problemas no tienen demasiada complejidad, pero me parece que todos los problemas jurídicos en el derecho en general, no solo en el arbitraje, son realmente complejos o conflictivos cuando hay valores que se enfrentan. Y podríamos, me parece que en este tema del arbitraje abreviado, por una parte el valor de la celeridad, de la eficiencia, que ya han hablado mis colegas, y por otro lado el derecho de defensa, en qué medida puede verse afectado. Y como ustedes ya saben, en la Cámara de Comercio Internacional incorporó en su reglamento, en su modificación del 2017, incorporó el arbitraje abreviado en un artículo que es el 30 y luego en el apéndice sexto, que tiene unos 5 artículos, no más que eso, que regulan el tema. Es cierto que el reglamento ha sido modificado y entró en vigencia el nuevo reglamento en 2021, se mantiene el mismo número de artículos, el mismo apéndice, y es mínima, hay una modificación, pero es mínima. Y hay otras instituciones arbitrales que también han incorporado, además de la importancia, por supuesto, que tiene el trabajo que está haciendo la UNCITRAL, por supuesto, y que ya han incorporado y que ya se está utilizando, como son las instituciones de Estocolmo, de Suiza, de Hong Kong, de Singapur, de la American Arbitration Association también, su reglamento internacional, el ICDR, inclusive la Cámara de Comercio de Cochabamba también prevé en fin, muchísimas instituciones que se han ahora comprometido y han tomado este tren del arbitraje abreviado. Yo elegí 3 puntos como para ver esta tensión entre arbitraje abreviado o celeridad y derecho de defensa. La primera es este sistema que adoptó la Cámara de Comercio Internacional y también otras instituciones de aplicación automática del arbitraje abreviado a partir, mejor dicho, al revés, hasta determinado monto de la controversia, que en 2017 era de $2 millones para la Cámara de Comercio Internacional y que a partir del 2021 pasa a ser de $3 millones. Y muchos pueden ver, digamos, esto hace que esta aplicación llamada automática no es tan automática, porque las partes tuvieron que pactar un acuerdo arbitral en el que se sometieron al reglamento, a las reglas de la CCI. Obviamente, si no, esto no va a funcionar, entonces, bueno. Pero esta llamada aplicación automática, que a veces ha sido criticada o ha generado cierta preocupación por cuánto podía afectar el derecho de defensa o la autonomía y la voluntad de las partes, me parece que el argumento desaparece si se tiene en cuenta que expresamente se puede excluir el sistema y las normas de arbitraje abreviado. El artículo 30 en el párrafo 3b expresamente permite que las partes lo excluyan, entonces se puede pactar un arbitraje CCI excluyendo el arbitraje abreviado, pero si no se dice nada, si se pacta un arbitraje CCI y no se hace referencia al arbitraje abreviado, este va a funcionar si el monto no supera los $2 millones para aquellos acuerdos arbitrales que sean posteriores al 2017 y anteriores al 2021 y ahora $3 millones.
Y el segundo punto donde me parece que puede verse esta tensión con el derecho de defensa es en el tema del árbitro único. Y evidentemente el tribunal arbitral queda constituido en forma mucho más veloz cuando hay árbitro único, y además, y me parece que esto es todavía bastante más importante, para las partes el costo va a ser mucho menor cuando hay árbitro único. ¿Puede afectar esta norma que tiene el arbitraje abreviado en el caso de la CCI, que tiene como regla general el árbitro único? ¿Y puede afectar el derecho de defensa? A mí me parece que siempre que se cumple, que se respete con una norma fundamental en la designación y actuación de los árbitros, como es el mantenimiento de la imparcialidad y de la independencia de los árbitros, en el caso del reglamento CCI específicamente mencionado en el artículo 11, pero esta es una regla general, decía entonces que siempre que haya imparcialidad e independencia de los árbitros, me parece, o del árbitro en este caso porque es único, me parece que en modo alguno se va a afectar el derecho de defensa. Por cierto que las mismas normas del reglamento abreviado dan la posibilidad de que se designe, en vez de árbitro único, un tribunal arbitral con 3 miembros. El tercer punto que quiero mencionar es el tema de la eliminación de la audiencia de prueba, es decir, la resolución del caso en base a los documentos, a las presentaciones hechas por las partes y a los documentos presentados. O, como estamos acostumbrados a decir en Argentina, resolver de puro derecho, como ya lo dijo Alejandro. Bueno, esta posibilidad que también ha sido vista con un poco de, no sé si crítica, pero con un poco de preocupación, poco tiempo después que se divulgó el reglamento de 2017, distintos especialistas han señalado el riesgo que puede darse para eventuales planteos de nulidad o anulación o de oponerse a la ejecución del laudo basado en que una de las partes, siempre plantea esto, la parte que pierde, es obvio decirlo, no ha podido presentar su caso debidamente, no ha tenido el derecho a presentar su caso. ¿Por qué? Porque no hubo audiencia. Entonces, me parece, y esto obviamente en las normas de la Convención de Nueva York, de la Convención de Panamá, de las leyes nacionales que prácticamente en forma mayoritaria, no voy a decir unánime, pero en forma mayoritaria las leyes nacionales de arbitraje incorporan la ley modelo de UNCITRAL. En cualquiera de estos instrumentos, esto podría ser una causal para la anulación o para la no ejecución del laudo. Entonces, me parece que acá, que en este punto es donde el árbitro, ya sea el árbitro único o eventualmente tribunal arbitral, va a tener que sopesar muy bien si va a existir alguna posibilidad de que se haga un planteo de este tipo, y para ello no solo tener en cuenta las características y los elementos de la causa arbitral que está resolviendo, es decir, si los documentos son suficientes para resolver, sino con la mira puesta en las legislaciones y en la jurisprudencia y la actitud y la línea de los tribunales de los países donde
Eventualmente podría ejecutarse el laudo, que generalmente se puede tener una idea de cuál puede ser ese o esos países, o por cierto, del de la sede del arbitraje por también un planteo de anulación. Y estos son 3 puntos que me parece que se pueden ver, pero también se puede analizar esta tensión entre, y ahora solo voy a pasar los títulos, para no excederme tampoco del tiempo asignado, y también se puede analizar esta tensión con el tema de la eliminación del acta de emisión. El arbitraje abreviado deja de lado el acta de emisión tan característica del arbitraje CCI, las limitaciones, las facultades que se otorgan al árbitro con relación a la prueba, es decir, la posibilidad de limitar la presentación de documentos, la extensión de los escritos, en fin, todo tipo de facultades con respecto a la prueba. O también el tema de plazo para dictar el laudo. Se pueden hacer este análisis con respecto a cualquiera de estos puntos que son algunas de las características del arbitraje abreviado. Pero voy a reservarme estos, creo que 2 últimos minutos que me quedan, para analizar una norma que me parece que no está tanto, una norma del arbitraje abreviado, que no está tanto dentro de la tensión entre derecho de defensa y celeridad o arbitraje expedito o abreviado, y que es la norma del artículo 30, primer párrafo, que dice que las normas del reglamento sobre procedimiento abreviado prevalecerán sobre los términos del acuerdo de arbitraje. Esta norma, sobre la cual han llamado la atención ya muchos autores, pareciera que enfrenta a la autonomía de la voluntad, que indudablemente es la base y por antonomasia del arbitraje, y enfrenta la autonomía de la voluntad con la celeridad del arbitraje, en este caso de los procedimientos abreviados a los que nos estamos refiriendo. Y creo que es opinable realmente la conveniencia o no de esta norma, justamente porque se enfrenta con la autonomía de la voluntad. Yo desconozco si dentro de los casos que ya se han presentado, porque del 2017 hasta ahora las instituciones administradoras de arbitraje, en particular la CCI y las otras que he mencionado, han tenido una cantidad importante de casos de arbitraje acelerado o abreviado. No sé si en alguna oportunidad se ha planteado, no en forma teórica sí se ha planteado, en la práctica si se ha planteado un conflicto con respecto a esta norma. No lo sé. Pero volviendo a los otros supuestos, para cerrar, los otros supuestos de tensión con el derecho de defensa, yo tengo para mí que esa tensión se soluciona o se encara de una manera apropiada si el árbitro o los árbitros tienen las características que esperamos que tengan, que tengan los árbitros, a las que Diego se refirió con todo detalle. En la medida en que los árbitros tengan todas esas características, no solo de imparcialidad y de independencia, sino también de especialización, de conocimiento, por supuesto, ni qué decir de probidad, de dedicación al caso y demás, me parece que se van a poder solucionar cualquiera de esas tensiones.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nutaquela, por levantar estos puntos tan interesantes, y muchísimas gracias a todos por sus excelentes exposiciones. Por nuestra parte, les queremos comentar que se sientan con total libertad de realizar cualquier comentario con relación a las demás exposiciones. Por nuestra parte, y simplemente para respetar un poco el tiempo programado para el evento, nos gustaría realizar solamente una pregunta dirigida a todos los expositores. Vimos que se refirieron en cierta medida a la audiencia de prueba en el marco de este tipo de procedimientos abreviados. Y entendemos que se puede resolver la controversia únicamente sobre la base de los documentos presentados por las partes y la prueba, sin la celebración de una audiencia de prueba en sí. ¿Cuál consideran que es el momento más adecuado para disponer sobre la celebración de una audiencia para evitar posibles objeciones de afectaciones al debido proceso y el derecho de defensa de las partes? Adelante el que tenga algún comentario sobre esta pregunta, sin problema. Bueno, yo no me refería al tema concretamente. Si la pregunta es si hay un tiempo límite para decir, no hay, si esa es la pregunta, si hay un tiempo límite a partir del cual no se puede volver atrás. ¿Cuál sería el tiempo oportuno simplemente para evitar cualquier objeción al debido proceso? Por ejemplo, al momento de fijar el calendario procesal o al momento luego de la presentación de los alegatos. ¿Cuál sería el momento procesal? Yo puedo hablar de experiencias prácticas que he tenido, no en aplicación del procedimiento acelerado, sino en general. Yo en más de una oportunidad le he propuesto a las partes, y no en época de pandemia, le he propuesto a las partes resolver el caso sobre la base de los documentos. Me parecía que realmente la audiencia no iba a agregar nada que no supiéramos, íbamos a perder tiempo, las partes iban a perder dinero, y en 2 casos las partes lo aceptaron, y esto fue planteado, digamos, muy al final, a pesar de que el calendario fijaba una audiencia. El calendario tenía una fecha de una audiencia. Una vez que las partes presentaron sus escritos, o sea, demanda, contestación, con la réplica de cada una de las partes, a ese momento ni me pareció que... Y las partes lo aceptaron sin ningún problema, con lo cual, digo, desde un punto de vista práctico, no hay ningún inconveniente para hacerlo si hay voluntad de las partes. Distinta cuestión sería, y ahí sí que podría haber algún tipo de planteamiento, como vos decís, que alguien vaya después a impugnar eso sobre desde un punto de vista del debido proceso, si no hay acuerdo y si el árbitro lo impone. Ahí hay que ver cuáles son las reglas aplicables, ¿no? Y si tenemos un reglamento, como algunos reglamentos dicen, si una parte solicita la audiencia, hay que hacer audiencia. El tema importante no es cuándo, sino que exista ese elemento, ¿no? Que una parte lo solicite. Si no existe esa regla, personalmente pienso que hasta último momento, en la medida que sea eficiente y habiendo un mandato en el reglamento, que siempre es, aunque sea implícito, hay un mandato de resolver el caso de la forma más eficiente posible. En general los reglamentos lo dicen específicamente. Yo no veo por qué tiene que haber un límite un límite temporal me refiero, para que se pueda decir, a pesar de que esté previsto, decir, bueno, me parece que no tiene que haber audiencia porque no nos va a conducir a nada. Si una de las partes insiste, es muy difícil, salvo que se dé esa prerrogativa específicamente a los árbitros. Es muy difícil que los árbitros impongan contra una voluntad muy insistente de una de las partes, impongan la no realización de la audiencia de prueba. Pero hay casos, me someto a la experiencia de mis colegas, pero hay casos en los que hay pocos testigos. Ya lo que está escrito en las exposiciones de los testigos es muy simple. El problema no tiene que ver tanto con la intervención de los testigos, sino es un problema mucho más, por ejemplo, jurídico, y digamos una audiencia
uno sabe que no va a aportar mucho. O uno ya tiene muy resuelto el caso en mente. Pero es, bueno, una posición que yo, resumiendo, no creo que haya un límite desde ese punto de vista, sobre todo si hay acuerdo de las partes, no hay ningún límite que se imponga, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido de que es una buena tarea del árbitro si él ve que la disputa puede resolverse solamente sobre documentos, de instar a las partes que reflexionen sobre ese tema. Pero esos son las temas fáciles. El tema más complejo es cuando una de las partes lo pide, el árbitro está convencido de que se podría decidir en base a documentos solamente, pero una parte insiste en que quiere ser escuchada. Y bueno, esto es un tema, antes de entrar en eso, quiero destacar para una eventual manera de resolverlo. Bueno, María Blanca ya nos dio su inicio de opinión sobre el tema, este tema tan complejo. Quiero destacar que para muchas partes el tema de tener la posibilidad de alegar oralmente ante el tribunal es fundamental, pero hay una cuestión cultural también en eso. Creo que en procedimientos, en sistemas jurídicos donde los abogados están acostumbrados a un procedimiento esencialmente escriturario, como es el argentino en general, al menos en el área civil, el tema no es tan complejo, pero en el tema en los Estados Unidos, por ejemplo, donde una audiencia donde la parte sea escuchada es parte de la tradición del derecho común, del llamado common law, y donde muchos abogados dan un premio precisamente a su estrategia, a su habilidad para tratar a convencer oralmente a un jurado, y si es un tribunal arbitral, para convencer a un tribunal arbitral. Por lo tanto, creo que no hay que destacar que puede haber aspectos culturales donde algunos abogados o árbitros sean más favorables, inclinados a dar la audiencia que no. Pero en el caso que no hubiera esa situación y que una de las partes, de que el árbitro esté convencido de que la audiencia no sería necesaria, añadiría costos y tiempo, estoy reflexionando sobre lo que nos decía la profesora María Blanca Notaquela, donde en sí misma no necesariamente sería una violación del debido proceso si el árbitro decidiera que era obvio que no es necesaria audiencia alguna, y que puede tener en cuenta el árbitro dónde podría ser ejecutado ese laudo. Claro, es muy difícil saber dónde puede ser ejecutado un laudo, y todos sabemos que ese laudo va a estar después bajo el filtro, ya sea, si en la sede del arbitraje podemos estar seguros de que quizá el tribunal estatal de la sede del arbitraje va a convalidar la validez de ese arbitraje, pero no estoy seguro que sepamos qué va a pasar si ese laudo intenta ser ejecutado en otro país. Por eso creo que tengo mis dudas, y creo que en la vida práctica yo me inclinaría a dar la audiencia en la duda que no darla, precisamente por la preocupación de que no se vaya a ejecutar ese laudo. Pero creo que es importante ver que la respuesta de Martina, concretamente la oportunidad procesal. En la vida práctica yo creo que va a ser la conferencia de gestión al comienzo del arbitraje, porque es ahí cuando lo primero que uno hace, que es hacer el calendario provisional, es pedirle a las partes cuándo están libres para hacer una audiencia, si es que va a haber una audiencia. Ya ahí, si se plantea la cuestión, el árbitro va a tener que tomar una decisión en ese momento. Es decir, no la tiene que tomar necesariamente en ese momento, pero siendo un tema tan ligado al derecho de defensa y al debido proceso, creo que quizá sería conveniente considerarlo. No he tenido en la práctica esa experiencia, por eso, como muchas otras cosas en la vida, yo digo, hasta que no esté en esa situación, no aventuro una opinión, porque me parece el tema bastante complejo. Lo que sí he tenido experiencia, que la profesora María Blanca Notaquela hace referencia al artículo 30 del arbitraje de la CCI, me ha tocado un arbitraje precisamente con un límite donde se daba el arbitraje expedito a menos que las partes optaran por lo contrario. Y las partes no optaron por lo contrario y decidieron continuar con el arbitraje. Pero hubo un problema, que era que el acta de emisión ya estaba siendo redactada, el proceso de ser redactado, y una de las partes quería el acta de emisión y la otra parte no quería el acta de emisión. Y la institución arbitral fue muy clara, el secretariado, en decirnos al tribunal de que el artículo 30 es lo que ellos quieren. Es decir, está bien que ustedes pueden optar por no ir al arbitraje acelerado, pueden optar por ir al acelerado, pero si optan por arbitraje acelerado, no pueden contradecir las normas del arbitraje acelerado. La razón que me da la institución es de que una de las razones que el arbitraje acelerado es menos costoso es que los honorarios de los árbitros son menores, un 20% menor que en otro caso, cosa que CNUDMI no ha previsto esta situación.
En ese caso le parece injusto a la institución que el árbitro tenga que hacer el mismo trabajo que hiciera en un arbitraje regular y después tener los honorarios que debería hacer el arbitraje acelerado. Por esa razón, prácticamente como hicieron, no le pueden imponer nada al árbitro, pero diciéndole, nosotros queremos que se aplique el artículo 30, si aceptan el arbitraje acelerado lo aplican entero, y no conforme a la parte cual les conviene. Martina, si me permitís. Por supuesto, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que comentó Alejandro con relación al caso del acta de emisión. Y yo, con respecto al tema temporal, coincido totalmente con Alejandro, y con relación al, desde un punto de vista normativo, estrictamente normativo, me parece que hay una diferencia que está bien, que ha quedado bien clara entre el reglamento en su procedimiento ordinario, con que una de las partes solicite que haya audiencia, la audiencia se tiene que realizar, el artículo 25 en el párrafo sexto, y en cambio lo que dice el apéndice sexto, artículo 3, párrafo quinto, que expresamente le da la facultad al tribunal arbitral previa consulta de las partes, no exige el acuerdo de las partes, ni tampoco la opinión de una de las partes o el pedido de una de las partes, pero sí tiene que consultar a las partes, lo habilita al tribunal para resolver sobre la base de documentos, ¿no? Solamente sobre la base de documentos. Igualmente creo que todas estas, los comentarios que hemos hecho antes con relación al cuidado que va a poner el árbitro, siempre teniendo en mira la necesidad de que el laudo pueda ser ejecutado y entonces mirar lo que puede suceder en las sedes estatales para que ese laudo pueda tener eficacia, me parece que esto siempre va a estar presente. Muchas gracias a todos por estas últimas reflexiones. Notamos ciertas preguntas adicionales en el chat general, pero simplemente para respetar el tiempo programado del evento, con esto daremos fin al evento de lanzamiento de AVIAP. Nos gustaría agradecer en primer lugar a los profesores Diego Fernández Arroyo, Alejandro Garro y María Blanca Nutaquela por habernos regalado este espacio de su tiempo y por compartir un poco de su conocimiento y experiencia con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. También nos gustaría agradecer a todo el equipo de AYAP por su apoyo en este proceso. Y por último, agradecemos a todos los que se tomaron un tiempo de su día para participar del evento. Esperamos verlos nuevamente y los invitamos a consultar nuestra página web y nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras próximas actividades. Ahí también van a poder registrarse como miembros de la asociación. Pueden encontrar todos los links en el chat. Nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.